Hola, mi nombre es Víctor Agüero, soy licenciado en arte dramático, soy locutor nacional y además diplomado en dramaterapia, y voy a ser el encargado de desarrollar la siguiente temática: experiencias artísticas en proyectos integrados de la Facultad de Educación dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual formo parte ya que soy profesor adjunto, compuesta por los siguientes lenguajes: artes visuales, música, teatro, expresión corporal. Dicha asignatura es cuatrimestral, tiene 6 horas semanales y una carga cuatrimestral de 90 horas. 2 horas semanales por lenguajes. Esta cátedra colegiada tiene como pilares fundamentales la Ley Nacional y también la Resolución 111 del Consejo Federal de Educación del 2010. ¿Cómo llegamos a integrar los lenguajes, que es el tema principal de esto? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a desarrollar módulo por módulo. Dentro del lenguaje musical les voy a leer textual qué se trabaja: significaciones, comunicación no verbal, sonidos y silencios expresivos, parámetros y sus variables, organización de los elementos del lenguaje musical, ritmo, melodía, armonía, textura, forma musical, carácter, género, estilo, procedimientos básicos del lenguaje como la exploración, producción, apreciación, elementos comunes entre el lenguaje verbal y la música, la canción, concepto, canto grupal e individual, práctica aplicada, creatividad, definiciones, componentes del pensamiento creativo, fluidez, flexibilidad, originalidad y viabilidad, interrelación entre música, creatividad y juego, entre otros. Dentro de las artes visuales vamos a nombrar arte, ciencia y tecnología, cultura, patrimonio, sistemas de producción estética, artesanías, artes y diseño, géneros de las artes visuales y nuevas tendencias, configuración de las imágenes, objetos, elementos y recursos compositivos, la producción artística como fenómeno situado en un contexto político, económico, social y cultural, la producción artístico-expresiva, materiales, herramientas y procedimientos técnicos convencionales y no convencionales, la imagen fija y la imagen móvil, y además procesos básicos de los aprendizajes de las artes visuales, como es la percepción, apreciación, producción, reflexión y contextualización. Y llegamos al lenguaje teatral y expresión corporal, en donde se trabaja el cuerpo en el espacio, el cuerpo como posibilidad comunicativa y creativa, expresión corporal, espacio, tiempo, energía y elementos, juego de roles, estructura dramática, socialización, comunicación, desinhibición, exploración, producción, la alfabetización estética expresiva en la escuela, las producciones que combinan lenguajes, ya sea visual o musical, etc. Bien, una vez que les narré qué se trabaja en cada lenguaje, ahora vamos a ver cómo llegamos a la integración de una producción contemporánea, o performance que le llamamos, ¿sí? Bueno, cada uno en su horario y con su grupo trabaja. Damos un margen de 4 clases para que trabajemos cada lenguaje y la especificidad de cada uno. Y en una 5ª clase hacemos la primera aproximación a esa integración. Para ello
nos juntamos los 9 profesores que conformamos la cátedra, donde está el profesor titular, el adjunto y el jefe de trabajos prácticos. Estamos todos juntos con un mismo grupo. Se les pide elementos, desde lo visual, elementos no convencionales, elementos reciclables. Desde la música se les pide todo aquel elemento que tenga sonoridad. Y desde el teatro se les pide ropa cómoda, ¿sí? Y que vengan con predisposición al trabajo. Podemos hacer un paralelismo con los ABP que se trabajan en las escuelas, ¿sí? Los aprendizajes basados en proyectos. ¿Cuál sería acá la pequeña diferencia? Es que la temática no surge de ellos al ser una gran cantidad de estudiantes. Estamos hablando de comisiones de 200 estudiantes. Entonces sí les damos nosotros la temática. Ustedes van a poder apreciar una galería de fotos del año 2019 en donde la temática fue la música de los carnavales latinoamericanos. O sea que el germen de esta performance final surge desde el lenguaje musical. En otros años ha surgido a través de lo pictórico, lo visual, y en otras oportunidades ha surgido desde algún cuento, narrativa, fábula, etc. Bien, conformados los grupos, ya que los estudiantes deben formar sus grupos de pertenencia, de 10 estudiantes más o menos, se les da la consigna que con esos elementos y con la temática ya en su cabeza, ¿sí? Porque ya lo han venido trabajando en los lenguajes, armen una pequeña producción colocándose elementos, sonoridades y experimenten, ¿sí? La idea es la experimentación en esta primera clase integrada. Luego del resultado de esta primera clase se les da una devolución, que deben trabajar, en donde ocurrieron problemas, en donde hay dudas, etcétera, etcétera. Se les da hora de consultas, por supuesto. Y tenemos 4 clases más para seguir trabajando, para seguir aunando en lo que yo les leía, ¿sí? de cada lenguaje, que lo pueden ir insertando en su producción final. Y en una nueva quinta clase, que sería la clase 10 u 11, se hace la segunda clase integrada, en donde el trabajo debe estar casi acabado. Debe haber una producción visual, debo decir que son vestuarios, utilerías, escenografías. Contarles también que esto se realiza dentro del edificio de la Facultad de Educación. Quien lo conozca sabrá que tiene escaleras, metal, mucho metal, tiene mucho patio, porque también funciona una escuela primaria. Entonces se les asigna a cada grupo diferentes espacios al aire libre. Incluso se trabaja en la puerta de la facultad sobre la calle Sobremonte. Entonces a cada grupo se le da un sector, y en esta segunda clase vamos sector por sector, los profesores viendo la performance que casi está acabada, en donde ya tienen que mostrar, como ya les decía, vestuario, utilería. Si van a hacer una instalación, tienen que contarnos cómo va a ser esa instalación. Por lo general, hacer producciones integradas performáticas no tienen texto, sino palabras sueltas o sonidos, o forman coros a modo de coreutas, ¿sí? Pero no tienen textos, no tienen diálogos entre ellos. ¿Por qué? Porque todavía no han trabajado su voz en volumen, entonces no podemos exponerlos a que arruinen sus voces. Entonces, más que todo, vemos su gestualidad y su corporalidad. Entonces, todo eso lo vemos en esta segunda clase integrada, en donde ya el producto está acabado y se tienen que hacer pequeñísimos retoques para el día final. Y bien, luego de esa segunda clase integrada, ya ponemos fecha para la socialización. Acá tenemos un punto común con los ABP, que es socializar el producto que hemos hecho, esta integración de lenguajes o disciplinas artísticas. Nosotros lo llamamos performance, ¿sí?
recuerden, como ya les había narrado antes o contado, que son en lugares no convencionales, como son escaleras, pasillos, puerta de la facultad, cancha, la cancha, fútbol, básquet, etcétera, etcétera. Se invita a la Escuela Carmen Verarenas, que es la escuela primaria modelo que funciona dentro del edificio de la Facultad de Educación. También se invita a autoridades de la facultad. Se estipula un horario para que cada grupo pueda ser visto por todos los demás. Y allí es donde se produce la magia del arte, ¿sí? Porque niños pequeños, niños adolescentes, púberes, ven estas propuestas en donde está la metáfora presente, está el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el vestuario no convencional, la instalación, todas temáticas que no son conocidas por todos, y sin embargo el feedback que se produce es verdaderamente maravilloso. Bueno, y así ya voy terminando con esta narración de estas experiencias artísticas en proyectos integrados. Los leo para no olvidarme de lo que dije al principio, realizados en la Facultad de Educación. Como les dije, les voy a dejar una galería de fotos para que ustedes se deleiten, porque verdaderamente quiero decir que se trabaja de una forma sumamente profesional, y los estudiantes, al ser una materia promocional, dedican mucho tiempo a esto, ¿sí? Dedican horas a la elaboración y a los ensayos como verdaderos pequeños grandes artistas, ¿sí? Bueno, como les dije al principio, mi nombre es Víctor Agüero. Les dejo mi correo aguerovic@gmail.com. les va a figurar acá en la pantalla por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y también contarles que yo voy a ser tutor en el primer módulo del cursado que ustedes van a comenzar a partir de esta ponencia mía. Les deseo los mejores éxitos, los mejores augurios, que aprendan mucho, que se lleven muchos conocimientos y que el arte siga creciendo y se siga vivenciando en todas las escuelas. Ese es nuestro principal objetivo. Muchas gracias.